establecido, la justicia restaurativa es un modelo alternativo de enfrentamiento del delito, que se basa no en esa idea que tenemos muy sesgada de la retribución o castigo por una figura delictiva, sino que va más allá de ampliar este círculo de pensamiento al incluir a la víctima también como partícipe de ese proceso, en el cual se busca o se centra en la reparación del daño, en esa restitución que en algún momento pues, a la víctima le fue arrebatado por la comisión de algún delito. Este círculo también abarca al ofensor y a la comunidad. Generalmente siempre se busca la ayuda de un tercero imparcial llamado facilitador para que a través de diversas técnicas y herramientas pues pueda orientar a estas tres partes para la consecución de pues, la resolución del conflicto, en este caso pues, de índole penal. Se trata siempre de poder en algún momento poder restituir esta situación del tejido social, no únicamente centrado en una reparación económica, que es parte de, puede darse atendiendo al tipo de delito, que en ocasiones esta restitución o esta reparación del daño sería una parte económica, pero va más allá de, también viene una parte emocional y una parte social. La parte emocional se cubre también al momento en que la víctima puede en algún momento enterarse de por qué sucedieron los hechos, puede tener control también de la solución del conflicto y no dejar únicamente a que un juez pueda decidir sobre cómo va a resolver o suscitarse el problema planteado. Entonces todas estas situaciones hacen que la víctima pueda tener en algún momento el control nuevamente, no solo de la carga emocional, sino de la situación en sí. No únicamente se le restituye en cuanto a la parte económica, sino también esta también situación de la parte emocional que queda cubierta al momento en que a través del diálogo, a través de la ayuda del facilitador, pues pueden en algún momento responder esas preguntas del por qué se le cometió el ilícito, cómo fue, preguntas que difícilmente en el sistema jurídico tradicional de la pena o retributivo, pues le pueden ser respondidas, ¿no? En el caso de la justicia restaurativa va más allá de eso y busca también que esta restitución del daño no únicamente sea económica, sino que también pueda ser emocional. Al ofensor, pues hay también esta situación de poder en algún momento pues llenar tres aspectos principales que clasifican en la doctrina clasifica como las tres R's, ¿no? Que es la responsabilización, que el ser responsable en algún momento sea consciente del daño que causó, el daño que le pudo haber causado a la víctima o a la familia de esta, la retribución o la restitución, llámese reparación del daño, como dije, puede ser económico o puede ser también una cuestión de índole emocional a través de una disculpa o a través de un pago económico, y pues la reintegración, en donde también interviene la comunidad. La reintegración nuevamente a lo que en un momento pudo haber sido su comunidad, su contexto social. Entonces, básicamente la justicia restaurativa lo que busca es ampliar ese círculo, ser integral en cuanto a los aspectos que desea reparar, no únicamente fijarse en una penalidad o en un castigo hacia el ofensor, sino ir más allá, tratar de que él pueda responsabilizarse, de que pueda reparar el daño y que en algún momento pues, pueda ser restituido otra vez a la sociedad, a la comunidad. También, pues, al momento de que él puede restituirse o puede ser nuevamente reintegrado, se habla de una garantía de no repetición. A la comunidad se le garantiza que en algún momento, pues, esta persona que por algún motivo cometió ese tipo de delito, pues pueda no volver a hacerlo, no volver a delinquir. Y a la víctima, que es aquí la parte central de todo el proceso de justicia restaurativa, pues, lo que se hace es que, en primer lugar, y como punto primordial, se le pueda reparar el daño, que este daño abarque, como me he mencionado, de manera integral, no únicamente una cuestión económica, sino una cuestión más allá de la parte emocional, y se pueda restituir ese tejido social. La justicia restaurativa busca, en pocas palabras, no únicamente el despresurizar un proceso judicial o despresurizar una carga laboral en los juzgados. Es uno de los muchos beneficios que puede llegar a tener. El verdadero objetivo, el trasfondo de la justicia restaurativa es este cambio en el paradigma social de ver más allá de una ofensa, de un castigo, y ver la reparación del tejido social y fomentar en algún momento la cultura de paz a través de la reintegración de la persona ofensora a su sociedad, ¿sí? A su comunidad. Muchas gracias, maestro José Antonio. Continuamos con la doctora Ana Laura Cruz Suárez. Buenos días, muchas gracias. Bueno, retomando en relación a las necesidades en las que atiende la justicia restaurativa, creo que si tomamos en cuenta los pilares de esta o la base fundamental de esto,
se preocupa precisamente por ellos, ¿no? Tomando en cuenta que los pilares son el daño y la necesidad, la obligación y el compromiso, y yo agregaría la participación. Si atendemos a lo que se refiere al daño y la necesidad, estaríamos hablando en este caso de la víctima, quien por primera vez tiene ya un papel preponderante o protagónico, ya que si nos vamos a la justicia retributiva, era el Estado quien asumía este papel a través de sus operadores. En la justicia restaurativa, por el contrario, ya se preocupa por saber cuál es el daño causado, cuál es la reparación del daño que éste necesita, y de esta forma tratar de lograr una reconciliación con el ofensor. Y esto nos llevaría al segundo pilar, que sería la obligación y el compromiso. En la justicia restaurativa se pretende que el ofensor acepte la responsabilidad en relación a los hechos, pero para efectos de poder lograr una reparación del daño, que nos llevaría también a una reconciliación con la víctima, y no como ocurría en la justicia retributiva, que lo que ocurría cuando ellos asumían su responsabilidad, sabían que daría como resultado una sanción. Como operadora como facilitadora, he tenido la experiencia que en muchas situaciones es para los ofensores gratificante y liberador el hecho de poder asumir su responsabilidad, sobre todo en el momento de que tú le señalas que no es ni para juzgarlo ni para sancionarlo, sino para efectos de poder llegar a una reparación del daño y sobre todo a una reconciliación con la víctima. Y puedes ver hasta en su lenguaje corporal cómo hay una liberación de parte de ellos en el momento que asumen la responsabilidad y ofrecen hasta una disculpa, y ofrecen hasta una disculpa para la víctima, y de la misma forma también la víctima se ve liberada. Por último, agregaría la participación, y aquí me referiría a la comunidad. Vivimos en una sociedad y de una u otra manera tiene injerencia todo lo que ocurre uno, de una u otra forma le afecta al otro. En el caso de que haya una afectación o ocurra un delito, por ejemplo, aun cuando pudiera ser que de manera directa no me afecte, de manera indirecta me siento en cierta forma con el temor o la angustia de que pudiera llegar a repetirse esta conducta. Y por primera vez en la justicia restaurativa la comunidad es tomada en cuenta, cosa que anteriormente no ocurría. Entonces hay una forma de incluirla, esta situación inclusiva, y que aparte permite la participación de la comunidad, da como resultado que ellas puedan ser parte de, contrariamente a lo que ocurría antes, en la que nada más se nombraba un representante, la comunidad en ningún momento señalaba cuál había sido la afectación o el daño que se le había causado ante el actuar, y de la misma forma tampoco escuchaban en ningún momento al ofensor, que en muchas ocasiones al escuchar puede haber empatía y esto puede lograr un resultado diferente. Entonces creo que los pilares de la justicia restaurativa atienden precisamente a las necesidades tanto de la víctima como del ofensor y de la comunidad. Gracias, doctora Ana Laura. Continuamos con la doctora Lucía Guadalupe Alfonso Tiveros. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco la oportunidad de esta participación y nos vamos a referir a la cuestión de las necesidades de la víctima, del ofensor o el infractor, y sobre todo de la comunidad. Hoy en día la justicia restaurativa ya tiene que estar implementada en la base primordial de los pilares que nos señala en un momento Howard Ser, que como bien lo han referido es el daño y la necesidad, la obligación y el compromiso. Y me voy a referir en cuanto al daño y la necesidad en cuanto a la víctima. La víctima desde hace mucho tiempo quedaba en el olvido con un sistema tradicional en el cual no tenía una participación. ¿Por qué? Porque se estaba a espaldas de un fiscal que hacía suyo ese asunto y no teníamos el conocimiento del sentir de la víctima. He publicado algunas cuestiones sobre el olvido de la víctima, pero hoy en día con la justicia restaurativa
se parte de esta cuestión y se rompe con paradigmas, ya que se le da la oportunidad no solamente para el resarcimiento del daño, que todo ha sido enfocado en una cuestión monetaria. No solo debemos hablar del círculo monetario para la víctima. Hoy en día, con la justicia restaurativa, estamos tomando en cuenta la necesidad de escucharla, la necesidad que tiene y que el acercamiento que le da la justicia restaurativa hacia el ofensor, el conocer por qué me elegiste a mí, por qué fui yo. Ante todo eso eran las lagunas que le quedaba y no pedía la justicia sobre un aspecto monetario. Como bien se ha planteado en esta mesa, también vemos que esa necesidad de la víctima va encaminada totalmente a las cuestiones de resarcir, las cuestiones emocionales. No solamente es el que tú vengas y me digas un quantum que te vas a dar de la pena y con eso me doy yo por satisfecha, porque hemos visto en el sistema anterior que se daba la punibilidad, pero esta exigencia de una sanción continuaba con la venganza al salir del cumplimiento de esa pena. Hoy en día no es así. Y tenemos que seguir levantando la bandera de justicia restaurativa, tanto para la víctima, como para el ofensor, como la comunidad. Y esto quiere decir que yo espero que me pidas una disculpa. Yo quiero que me des un perdón y que me digas por qué fui yo, para otorgarte ese perdón. No para otorgar el perdón para que se acabe el ejercicio de la acción penal, sino para que tenga la calma y la fe en las autoridades que procuran y administran justicia sobre todo. Eso es lo que tenemos en mente para la víctima. Ahora bien, en cuanto al ofensor, es muy importante decir que no podemos dejarlo al olvido tampoco. Si bien es cierto, es un sujeto antisocial que cometió una conducta antisocial, la estigmatización que ya tiene por esa conducta, no hacerla más cogible de que pueda nuevamente cometer la conducta. Es por eso que están nacidas las salidas alternas y las formas de terminación anticipada en nuestro sistema acusatorio penal, y que le da por única ocasión la oportunidad de reivindicarse, de nuevamente estar con la sociedad, para que no vuelva esa cuestión que tenemos de anomalía de otro sistema, la reincidencia, que ha sido un problema total para la reinserción social. Luego entonces hay que darle la oportunidad al ofensor de la disculpa, del cumplimiento de esa sanción, ¿sí? Porque los sistemas penitenciarios también necesitan llevarse la justicia restaurativa. Luego entonces es importante darle esa oportunidad de que pueda hablar con esa víctima, que sabemos que tiene que haber la voluntad de la víctima o el ofendido para que pueda darse eso, pero vamos a afincar bases de que estos diálogos se puedan dar entre ellos. Ahora bien, en cuanto a la comunidad, hay una participación, pero nos hace falta más participación para quitar y romper con esa ideología que le empezaron a dar como ingrediente al sistema penal acusatorio. ¿Cuál es este? El de que salen porque no hubo justicia. No, la justicia restaurativa, como su nombre lo dice, restaura el sentido del bien común. El bien común es un tema muy grande para toda la comunidad, y el bien común que yo te ofrezco es el bien común que te ofrecen los demás. Y por lo tanto, si el agua, el tiempo, la vida, las cosas, el movimiento, el interactuar es un bien común, la comunidad ya está inmersa. Tenemos que darle a conocer que no estamos haciendo estos círculos, que no estamos haciendo toda la labor de justicia restaurativa para que quede impune un delito, sino a todo lo contrario, para que obedezcan las razones de paz, de empatía, de diálogo, de una cultura nueva, que nosotros empezamos como pioneros de estas cuestiones, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial a través del SEJA, que podamos ser los que formemos este sesgo en el que se dé esta forma de que la comunidad ve y conoce todo, involucrarlos. ¿Por qué? Porque las obligaciones también es parte de nosotros como sociedad, porque compartimos, como lo he dicho, ese bien común. Luego entonces, lo que yo puedo comentarles es
que esa necesidad de escucha, necesidad de saber, de necesidad de tener ante mí por qué fui yo, es muy importante para la víctima. La necesidad de que me escuchen, de que me des una vía para poder salir y quiero reenmendar mi conducta, esa es la escucha para el imputado o el ofensor. Y la comunidad que pide a gritos constantemente allá afuera justicia, hacerles ver que esta es una forma formidable para que pueda participar también la comunidad y ver todos los alcances que está haciendo la autoridad para que esto se vaya fomentando de una manera y conservemos ese bien común, aunque no alcancemos una totalidad de una reinserción social, de un nuevo tejido social, pero sí del alcance que tengan las personas, del conocimiento de que existe algo que va a hacer cumplir al infractor y que no está quedando fuera de una cuestión de sanción. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucía. Continuamos con el licenciado Eduardo Gutiérrez Ríos. Muchas gracias. Sin duda alguna, no podemos concebir una justicia restaurativa integral sin antes tomar en cuenta las necesidades básicas de las víctimas. Recordemos que en el anterior sistema inquisitivo, al Estado como ente jurídico no le importaban esas necesidades. Al Estado únicamente se abocaba en estudiar de lleno el delito, la sanción y hasta el autor. Por otro lado tenemos la figura del ofensor y quisiera permitirme dar un ejemplo. El alcohólico, para que pueda entrar en una posible rehabilitación en estos centros que conocemos todos, primero que nada tiene que reconocer que es un alcohólico, que tiene una adicción y que también ha causado un daño a la sociedad. Lo mismo pasa con el ofensor. Tenemos que partir de la premisa que el resultado de su conducta ha causado un detrimento, un daño, una laceración a la sociedad. Y por tanto tiene que hacer frente a una responsabilidad. Por otro lado, tenemos la figura de la comunidad. La comunidad como parte fundamental dentro de este procedimiento de sanación, que es importante tomarlo en cuenta siempre. ¿Y a qué me refiero? La comunidad, a través de sus integrantes, pueden alzar la mano y pueden participar a través de los diferentes conocimientos que puedan tener. Académicos, científicos, técnicos, prácticos y hasta religiosos. Recordemos que en toda esta dinámica, la sociedad, la comunidad, no solamente entra en el papel de víctima, sino que también es victimario. Y eso es importante recalcar. Victimario porque es en el seno de la comunidad donde también se gestan los delitos. Por diferentes factores que ya conocemos, factores biopsicosociales. Respondemos a la conducta delictiva, o bien somos presa, o peor aún somos autores del delito. Entonces, que entrando en esta dinámica nos encontramos con otras corrientes que van pegadas a la justicia restaurativa, corrientes del derecho penal, que es importante tomarlas en cuenta también, como es la criminología, la victimología, la sociología, que de ninguna forma están peleadas con este procedimiento. Entonces tenemos que estos tres elementos, como es la víctima, como lo es el victimario y como lo es la comunidad, son importantes, que no se pueden tomar en cuenta ni sustituir el uno por el otro. Gracias. Estrategias prometedoras en la aplicación de la justicia restaurativa. Maestro José Antonio. Gracias. Bueno, para este punto del tópico me gustaría hablar ya desde la perspectiva que hemos realizado en el CEJA y la implementación de algunas situaciones en cuanto a justicia restaurativa. Quiero hacer nada más primero el esquema de donde podemos tener encontrado o inserto en nuestras leyes, ¿no? Lo que es esta situación de la justicia restaurativa, este modelo, y establecemos o tenemos que ir primeramente a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En cuanto a mecanismos alternos de solución de conflictos en
materia penal se establece la mediación, conciliación y la junta restaurativa. De hecho, para compaginar la teoría con esta parte ya de las leyes, debemos establecer que propiamente un proceso restaurativo como tal lo encontramos en la junta restaurativa, porque es en donde podemos encontrar esta figura pura de lo que se busca, que es el acercamiento entre la víctima, el ofensor y la comunidad. Si nos vamos a la ley del sistema integral penal para adolescentes, pues lo vamos a tener a través de la mediación y los procesos restaurativos. La ley en este caso está un poco más pulida respecto a este tipo de lo que busca, que es el hecho de también de justicia restaurativa en materia penal para adolescentes. Y aquí sí, en el espíritu del legislador, se abarcan los procesos restaurativos, 3 procesos importantes que se consideran totalmente restaurativos y parcialmente restaurativos. Ahorita voy a explicar por qué. Tenemos en cuenta entonces que para estos procesos restaurativos vamos a tener a los círculos, a las juntas restaurativas y a la reunión víctima, persona adolescente, que es el ofensor en este tipo de sistema, ¿no? Bajo esa situación o bajo ese esquema tenemos que un proceso parcialmente restaurativo es el que se ocupa únicamente en la reunión víctima-ofensor, y los otros procesos como tal, llámese círculos y juntas restaurativas, vuelven otra vez a ocupar esta triada de las personas que buscan puramente lo que es el resultado de una justicia restaurativa, incluir también a la comunidad y no únicamente al ofensor y a la víctima. Bajo este esquema nosotros hemos buscado la manera también de insertar ciertos programas restaurativos que nos ayuden al cumplimiento de lo que estas 2 leyes están mandando, ¿sí? Si nos vamos a la ley a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, nosotros podemos encontrar un programa restaurativo parcial únicamente en la ley de ejecución. Para poder encontrarlo como tal nos remite la ley de ejecución de sanciones, en este caso a través de la reunión víctima-ofensor. Nosotros hemos por el momento reunido los esfuerzos, implicado los esfuerzos en tratar de implementar estos programas en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿sí? A través de los requerimientos que también nos hace CIPIN al respecto. Bajo este esquema nosotros, en conclusión, la directora general del centro, maestra Elisheva, operadores de servicio con el apoyo de nuestra presidencia del Tribunal y Consejo, pues echamos a andar 2 programas que tienen que ver mucho con esta sesión de justicia restaurativa en programas individuales restaurativos, porque es lo que nos permitía la ley. En el siguiente tópico hablaré de las dificultades y por qué nos enfocamos únicamente a este tipo de programas que consideramos parcialmente restaurativos. Uno de ellos pues, fue a través de la firma de convenio una firma de convenio entre el Poder Judicial del Estado y el INDEPORTE, en donde se estableció un programa socioeducativo, en donde se daba la oportunidad a través pues de los operadores, que son los facilitadores que se encuentran en los juzgados de control de adolescentes, de poder llevar a cabo acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales de procesos o planes individuales de reparación, en donde se podría incluir dentro de las actividades a desarrollar por parte de la persona adolescente, pues la conclusión o el cumplimiento de un programa deportivo en este caso, a través del deporte que nos abrió la totalidad de las puertas y nos dio todas las facilidades para en algún momento poder desarrollar y echar a andar este programa, en el que actualmente contamos con 5 personas adolescentes que se encuentran realizando este tipo de actividades y se encuentran cursando este programa dentro de sus planes individuales, ¿sí? Planes individuales en los que nuestros facilitadores tienen pues injerencia y a través también de una solicitud del juez, y en el cual también se habla de esta interdisciplinaridad que obliga la Ley de Justicia del Sistema Integral para Adolescentes, al hablar de que también tiene que tanto un psicólogo como un trabajador social adscrito al centro de internamiento, pues conjugar esta situación para que podamos saber si la persona adolescente puede ser en algún momento candidato a poder llegar a este programa, ¿no? Obviamente basta decir que aquí siempre va a operar la voluntad de las partes, sobre todo más en esta materia. Básicamente el programa tiene una duración no menor de 3 meses, sino superior a 1 año y medio, en el cual se está buscando que las personas adolescentes que actualmente se encuentran insertas en el programa pues tengan esta situación de la restitución, es decir, que el momento en que a través de que cursen este programa socioeducativo deportivo pues puedan ser reinsertas a la sociedad, ¿no? No como tal, pero sí a través de esta responsabilización, de esta aceptación en algún momento de hacerse responsables del delito que cometieron, del ilícito, de la infracción que se cometió, y en algún momento de poder restituir o reintegrarse a la sociedad bajo este esquema de disciplina que el deporte promueve,
¿sí? El segundo programa que nosotros hemos echado a andar es un programa también espacialmente restaurativo, porque en este caso no se cuenta nunca con la presencia de la víctima, no se cuenta con la presencia tampoco de la comunidad, únicamente con la presencia del menor o la persona adolescente que se encuentra internado. Lo hemos denominado mediación del internamiento a través de un protocolo en el cual nuestros facilitadores, por alguna problemática que pudiera haber entre personas adolescentes que se encuentran bajo medida tutelar de internamiento preventivo o como medida de sanción de internamiento, pues surge algún problema dentro de las relaciones inherentes al centro de reclusión, al centro de internamiento, pues puedan ser solucionados con la ayuda y la facilitación pues, del facilitador, ¿sí? Que el facilitador pueda también ser ese puente de comunicación, aún estando las personas adolescentes internadas propiamente, y que se pueda fomentar también esta situación de incluir en ellos la resolución de los conflictos a través de una vía pacífica, ¿sí? No por el hecho de que se encuentren internados, pues no se pueda brindar esa oportunidad y ese acceso de derecho humano, que también ellos puedan solventar esos problemas a través de un mecanismo alterno, ¿sí? Y es procurar también que esta justicia restaurativa de la que hemos hablado, de esta procuración de la cultura de paz, también se permea al interior de las personas que se encuentran pues en un estado de internamiento dentro de los centros de internamiento propiamente dichos. Entonces, hay más programas que son novedosos y que se encuentran generalmente instituidos por asociaciones civiles, otros cejas en la ejecución alternativa que también nos han hecho andar, de los cuales podríamos ahondar más. Sin embargo, considero yo que estos que hemos estado implementando propiamente como centro de justicia alternativa en el estado de Chiapas, pues son los que pongo colación de la mesa para que en algún momento pues, puedan ser replicados o alguna situación en la cual haya conocimiento de esta situación. Sea mi participación. Gracias, maestro. Continuamos con la doctora Ana Laura Cruz Suárez. Gracias. Considero que una de las estrategias más importantes sería la creación de políticas públicas para efectos de la difusión de la justicia restaurativa, tomando en consideración que es importante que toda la sociedad pueda conocer en relación a esta. Gracias. Gracias. Considero que la difusión es esencial para efectos de que la sociedad vaya conociendo todo lo relacionado a la justicia restaurativa, ya que estábamos o estaban acostumbrados todos a escuchar todo lo relacionado con una justicia retributiva. Sin embargo, considero que la difusión más importante es atender las necesidades de las víctimas, asimismo escuchar y permitirle al ofensor la reparación del daño, permitiendo también de la misma forma escuchar y atender las necesidades de la comunidad, que nos van a dar como resultado una difusión para empezar el proceso transformador, y ellos serán los que de boca en boca se encarguen de difundir esto en base a los resultados. Considero que esa es la mejor publicidad, aquella la que se da en base a aquellos que quedan satisfechos con esto. En muchas ocasiones han llegado conmigo personas, hace poco llegó una señora y me decía, ¿sabe qué, licenciada? Fíjese que mi hermano tiene un problema y lo acaban de citar, y yo le decía que vaya porque se va a sorprender con los resultados. Va a saber qué es lo que quiere la otra persona y va a poder lograr algo rápido sin tener que someterse a largos juicios. Entonces esto significa que sí, la sociedad está quedando contenta con el resultado de la justicia restaurativa, y considero que esta difusión es la más importante. Asimismo, la justicia restaurativa a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias está llegando a todos los rincones, ya que hasta en los lugares más apartados hay ahorita, por lo menos en lo que corresponde a Fiscalía, hay facilitadores, y eso nos permite llegar a una mayor cantidad de personas sin que estos se tengan que desplazar, y que les va a permitir obtener una solución más rápida. Independientemente de esto, considero que una estrategia importante también es la capacitación y preparación constante de los operadores del sistema, en este caso de los facilitadores, lo cual permite tener mayores herramientas
para poder ayudar a los intervinientes en la solución de los conflictos. En lo personal, la capacitación que la Fiscalía se preocupa por dar constantemente, es algo que nos dota de mecanismos y de herramientas que nos han servido en el momento de poder resolver los conflictos que van ocurriendo dentro o con las partes intervinientes. Esa sería mi participación. Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Lucía Guadalupe Alfonso Ontiveros. Bueno, se han tocado temas muy importantes en cuanto a estrategias prometedoras de la justicia restaurativa. Cuando hablamos de estrategias es formarnos con una metodología, una planeación. Cuando hablo de prometedoras es ¿qué promete esa autoridad de procuración y administración de justicia? Es algo fuerte, pero muy importante. Si bien es cierto, se tienen ahorita establecidos ya programas, porque se ha tenido un avance tanto con el Poder Judicial del Estado a través de la Dirección General de la maestra Elisheva, y con esta forma tan afín con la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la directora del área de mecanismos alternativos, esto ya es una estrategia y prometedora. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hace falta un poco más acercarnos a tres aspectos importantes, siento yo. Uno, el que acaban de poner en la mesa, el cual dice víctima, adolescentes, ofensor. Pero ¿qué estamos haciendo como estrategia prometedora hacia afuera? Porque nosotros tenemos que ver y ser predictibles hacia el presente, hacia el futuro. ¿A qué me refiero? Es a toda la comunidad. Comenzar a sembrar esa semillita para que desde las escuelas, ¿sí?, desde los círculos, vecinos, comunidad, todos podamos ir prometiéndole ya un espacio fundamental a la justicia restaurativa. Las estructuras y políticas públicas que tiene el Estado, y comparto algo con el maestro Eduardo, tienen que ir enfocadas en una política criminológica, donde esté una política ejecutiva, judicial y legislativa. Dar paso a esos convenios. Nos hacen falta muchos programas de restauración de la víctima, porque no se trata nada más de qué necesidad tienes, víctima. Se trata también de crear programas de restauración a la víctima, de programas de restauración del ofensor, de programas que no solamente se debe ver en lo que nos dice cuando hay una conducta antisocial ahorita latente, también llevarlo, y voy a insistir mucho, si queremos conservar todo este bien común, si queremos estar enfocados a una verdadera justicia restaurativa que llegue a todos los espacios. Y me refiero también a crear programas de concientización a la comunidad, programas de difusión, que nos hace falta muchísimo en cuanto a materia de justicia restaurativa, programas de internamiento que se den en los centros de readaptación social o los centros de reinserción social, en este caso para Chiapas, para sentenciados. Crear programas donde podamos tener, ¿por qué no?, prometedor en un futuro, ciertos mediadores que puedan estar dentro de este internamiento, ciertos adolescentes que puedan crear, y ¿por qué no me voy más lejos?, crear en los niños, en las niñas, ¿sí?, este espacio de justicia restaurativa, porque la conducta viene desde ahí, y como institución socializadora es la educación, y entonces siento yo que tenemos que crear programas educativos relativos a restauración a la víctima, a restauración al ofensor, a restauración a la comunidad, a restauración a los que ya están privados de la libertad, porque el sistema de justicia penal acusatorio no nos habla solamente para aquellos que están ahorita inmersos en un código nacional.
tenemos una ley nacional de ejecución. Y si no llegamos a ese espacio, la persona cuando pide un proceso restaurativo en etapa de ejecución, ¿cómo la vamos a sensibilizar? Entonces tenemos que sensibilizar con estos programas y que siento yo que son estrategias prometedoras y echarlas a andar con una buena estructura institucional, con una muy buena estructura metodológica, pero sobre todo con la finalidad que tiene la justicia restaurativa, el diálogo, la cultura de la paz, todas aquellas herramientas que nosotros como facilitadores podemos explotar y llegar a todos los rincones donde se hace necesario. Entonces siento yo que en el tema que sigue trataré de abordarlo, nos hace falta esa cuestión prometedora, ¿sí? Más difusión, pero enfocado en justicia restaurativa. Hablamos de mecanismos alternativos y ya no confundir a las personas con que los mecanismos alternativos, pero ¿sabes qué mecanismos alternativos es justicia restaurativa? Para darte la oportunidad de conocer también qué es lo que piensa la comunidad, cómo se siente la víctima, cómo se siente el ofendido, y que vayamos dejando esa huella en cada uno de ellos y dejar un precedente de que hoy en día, al menos el estado de Chiapas, tiene esa capacidad de ya tener programas implementados, pero necesitamos creación de cultura. ¿Y cómo lo voy a crear? A través de programas educativos, y no porque sea yo docente, lo aclaro, no. Lo veo desde mi campo práctico, lo veo desde el campo de donde están las personas internadas, lo veo desde el punto de vista de la víctima, puedo sentir también la parte del ofensor, aunque tenga esa conducta, pero al final de cuentas todos somos personas, y como personas que conformamos un grupo social, necesitamos tener toda esta particularidad de que todos los sectores, y cuando hablo de sectores somos todos, sociedad, instituciones públicas, instituciones civiles, todos estemos inmersos en hacer todo ese enlace para que podamos crear estos programas, pues para prevenir la delincuencia, porque no solamente la justicia restaurativa es cuando ya está hecha la acción o la conducta. Nosotros como facilitadores tenemos que ver más allá de esto, por la obligatoriedad, por el profesionalismo y por la ética que nos conduce como tales, y sobre todo que a final de cuentas los facilitadores somos seres humanos y tenemos que ubicarnos en esta parte de la justicia restaurativa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con el licenciado Eduardo Gutiérrez Ríos. Gracias. Va a pensar la doctora Ontiveros que le estoy regresando la atención, pero realmente también coincido con ella en el sentido de que algo de lo que poco se dice en el sentido preventivo es que, sin duda alguna, la justicia restaurativa no solamente viene a innovar mediante la resolución y la sanación, sino que también pueden ayudar a que un delito pueda escalar de mayor magnitud. Si hoy comienza con un delito de lesiones, de amenazas, podemos llegar a una antesala de una lesión y después podemos llegar inclusive a un homicidio, ¿no? Eso es importante tomarlo siempre muy en cuenta. A estas alturas, muchas veces llegamos a pensar que la justicia restaurativa obedece a un tema estrictamente novedoso, cuando, si ustedes me permiten hacer un breve recuento, justicia restaurativa tiene sus orígenes por ahí de los años 70, cuando algunas comunidades menonitas en ciudades como Ontario, en Canadá, en Estados Unidos, ya venían practicando ciertas estrategias en pro de una justicia restaurativa. Y si volteamos a ver todavía más atrás, nos encontramos que nuestros ancestros ya venían también haciendo lo suyo, haciendo gala de esas estrategias que muy a lo que ellos tenían, ya lo estaban implementando, ¿no?
Y todo esto viene al tema de una estrategia, porque definitivamente no estamos descubriendo el hilo negro. Y caemos en una de las estrategias que a mí me encanta muchísimo comentarlo, que es las sesiones previas. Ese momento tan maravilloso que como facilitador desnudas el conflicto como una capa de una cebolla para poder abordar de lleno un conflicto que muchas veces tiene trasfondo sentimental. Y es ahí donde entra la estrategia del facilitador y puede resolver el conflicto más allá de una índole jurídica en un tema emocional, ¿no? Ese momento tan propio en el cual se da esa atención integral, oportuna a las víctimas, a los ofensores, con la finalidad de prepararlos para ese encuentro tan ansiado para la autoridad, ¿sí? Y tener ese encuentro y que se pueda dar esa firma de un acuerdo reparatorio. Para que esto pueda suceder es importante lo que ya hemos venido abordando. Por un lado, el reconocimiento y por otro lado, que también la otra parte esté dispuesta a dar el perdón. Entonces caemos en esta sinergia que es importante como estrategia, hablando muy específicamente de las sesiones privadas. Gracias. Tópico, había dejado como que pendiente algunas situaciones que explicar en cuanto al bloque anterior, específicamente en el campo práctico de estos programas que nosotros hemos estado desarrollando. El tema del desafío preponderante, o el mayor desafío que puede encontrar la justicia restaurativa, como ya ellos nos hicieron notar, es la situación de la difusión, ¿no? En muchas ocasiones, este cambio de paradigma todavía en cuanto a la retribución y castigo por una figura constitutiva de un delito, lo tenemos muy arraigado como sociedad y todavía no se ha llegado a cambiar este chip que le llaman, ¿no? De incluir tal vez de que esta situación de la restitución y la reparación del daño, tanto emocional como económica, puede ir más allá de ver a una persona recluido, ¿sí? Generalmente, y voy a hablar de nuestros dos programas, hemos tenido una dificultad, sobre todo en el programa socioeducativo, que está orientado también a las víctimas, no únicamente a la parte del ofensor, de la persona adolescente. El programa estaba abierto en un primer momento para que tanto víctimas como ofensores pudieran hacer uso de él, justamente porque se buscaba esta restitución, que también la víctima a través de este programa socioeducativo deportivo pudiera también tener una especie de sanación y al final pues también pudiera en algún momento otorgar o tener esa situación del perdón. Sin embargo, nosotros hemos encontrado una dificultad en que únicamente hemos podido llevar a cabo los programas con las personas adolescentes, con los ofensores, porque las víctimas rara vez quieren, después de una ejecución de una sentencia, rara vez quieren volver, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta situación restaurativa. Es complicado en ocasiones para el facilitador, no se les puede obligar, todo es voluntario, debemos recordar lo que son los pilares, tanto de la justicia restaurativa como de los mecanismos en su conjunto, la voluntariedad de las partes. Entonces, en muchas ocasiones la víctima, por cualquier situación que quieran y por esa delgada línea roja de la revictimización, no quieren regresar, no quieren recordar, no quieren llevar el proceso restaurativo. Por eso es que generalmente hemos llevado estos procesos o estos programas restaurativos únicamente con la persona adolescente ofensora. Sin embargo, pues está orientado a que también sea la víctima, ¿no? Estos programas de los que ustedes mencionan, esta difusión, este tipo de paneles, de conversatorios, son necesarios también para que pues, pueda llegar a toda la ciudadanía y en un momento esta difusión pueda permear también en ese cambio de paradigma, en ese chip que nosotros estamos inculcando, tratando de que pueda cambiarse, de que en algún momento, pues más allá de que ya haya una sentencia, en el caso de las personas que están recluidas, que se encuentran internadas, en el caso de los adolescentes, pues también haya este acercamiento por parte de las víctimas para intentar no únicamente que se les repare el daño, sino en la parte económica, sino también en la parte emocional. Fomentar esta cultura de paz que hemos venido pregonando como Fiscalía, como Centro de Justicia Alternativa, como un elemento indispensable para la prevención, como ustedes ya me hicieron saber, de futuros delitos, ¿no? De futuras situaciones en donde pueda haber conflictos. El ser humano pues, siempre va a ser un imán de conflictos por nuestra misma naturaleza. Siempre he mencionado y he dicho que lo importante no es que no se tengan conflictos en la vida, sino la manera en que se solucionan.
Y si algo nos ha hecho cambiar a nosotros nuestra mentalidad como operadores de estos mecanismos alternativos, de la justicia restaurativa en su conjunto, pues es el hecho de ese cambio de paradigma, de que al interior de nosotros y para nuestros círculos más cercanos, también pues nosotros debemos pregonar con esta situación del diálogo, ¿sí? De la empatía, en algún momento repartición de responsabilidades, por qué no decirlo, y en algún momento aceptación de las mismas cuando se comete algún tipo de error. Entonces la justicia alternativa, la justicia restaurativa es un cambio de paradigma desde los operadores hacia toda la ciudadanía en general. Y básicamente respecto a este tipo de ejercicios en donde hay una cercanía entre el órgano procurador de justicia, como es ustedes a través de fiscalía, y nosotros como el órgano impartidor de justicia como Poder Judicial, pues poder tener este tipo de criterios, este tipo de combinación de ideas, de personalidades en ocasiones, de proyectos, ¿por qué no? Y poder unificar algún tipo de criterios, algunas situaciones por las cuales nosotros podemos rescatar y podamos aplicar en nuestro campo de intervención. Y por qué no replicarlo tal vez no únicamente en forma local, sino tal vez ya a nivel nacional, ¿no? Hay muchos programas novedosos que se están haciendo en otro tipo de fiscalías, en otro tipo de cejas, que bien podríamos replicarlo a la idiosincrasia de nosotros como sociedad. Y, ¿por qué no también traer algunos programas que se encuentran replicados en algunos otros países, sudamericanos, Argentina, Colombia, que también van avanzados en este tema de la justicia restaurativa o van 2 pasos más adelante que nosotros. Entonces, concuerdo totalmente con ustedes con que esta situación, o sea, dónde van pues, la justicia restaurativa, parte de este cambio de paradigma, este cambio de mentalidad, este cambio de chip, es a través de la difusión, a través de que las personas puedan llegar a conocer más todos los beneficios que implica el poder pues, ser parte de este tipo de procesos. No únicamente pues, cuando ya se tiene o ya se cometió el delito, sino como ustedes bien lo mencionaron, como carácter preventivo también. Entonces, pues sería mi participación y agradezco a los otros. Gracias, maestro. Continuamos con la doctora Ana Laura Cruz Suárez. Gracias. Retomando lo que decía el maestro Canseco en relación al cambio de paradigma, creo que definitivamente uno de los mayores desafíos que tiene la justicia restaurativa es precisamente esto, de construir el concepto de justicia que la justicia retributiva nos dejó como sociedad y retomar ahora el concepto desde una nueva estructura como nos lo da la justicia restaurativa. La justicia restaurativa reinterpreta el delito. ¿Por qué? Porque a la justicia restaurativa le interesa ver quiénes son las partes involucradas, el daño y la reparación que debe darse en este caso. Una cuestión que a la justicia retributiva nunca le interesó, únicamente establecía las sanciones, por ejemplo, si atendía el delito de fraude, pues dentro de cierto rango, pero las sanciones eran las mismas, sin saber qué era lo que quería la víctima, sin que hubiera nunca un acercamiento hacia, en este caso, el ofensor, para efectos de ver en relación a la reparación del daño. A mí que me tocó estar muchos años adscrita a juzgados penales y me tocó ser parte de todo lo relacionado con la justicia retributiva, en muchas ocasiones obtenías una sentencia condenatoria, interponías un recurso de apelación y nunca conociste a la víctima. La víctima nunca se acercó, nunca supiste si efectivamente eso era lo que quería. En muchas ocasiones cuando se lograba una sentencia condenatoria, el enojo, en este caso al ofensor, o el enojo del ofensor, hacía que lo que menos quisiera él era reparar el daño. Decía, no, pues prefiero quedarme aquí en la cárcel y no pagarle a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque había enojo, había ira y un deseo de venganza posteriormente y sobre todo un resentimiento no solo contra la víctima, sino contra la sociedad en general. Y de parte de la víctima, cuando comentabas en relación a que no iba a hacerse un pago de la reparación del daño, señalaba, pues no me importa, ¿no?, que se quede en la cárcel, no precisamente con esas palabras. Entonces empezamos a acostumbrarnos a un sistema de venganza. ¿Por qué? Porque cuando se atiende a la víctima, como en el caso de la justicia restaurativa, estaríamos hablando de justicia. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por saber qué fue lo que pasó, cuál fue el daño que se causó y qué es lo que necesita para que le sea reparado el daño. En el caso de cuando se atiende al ofensor,
cuando se trata de devolverle el daño causado, estamos hablando de venganza y no de justicia. Entonces tenemos una sociedad acostumbrada a la venganza que establecía la justicia retributiva. Entonces creo que el de construir este concepto, que hoy nos preocupemos por la víctima, que hoy queramos saber qué es lo que pasó, cuál fue el daño que se le causó a la víctima, que en este caso se escucha al ofensor, el ofensor escucha a la víctima y puede haber una reparación del daño en base a lo que ellos establezcan. Definitivamente considero que este será uno de los desafíos más importantes que se darán dentro de la justicia restaurativa, pero también considero que el que haya resultados favorables implicará que, como ya lo decía hace un momento, que de boca en boca se vayan comentando los resultados y vayamos teniendo una sociedad que esté conocedora de los beneficios de la justicia restaurativa y que puedan también formar parte de ella, y que además yo estoy muy optimista en que el resultado será que esa persona, o por lo menos retomando algunos ejemplos de lo que me ha tocado vivir, en muchas ocasiones cuando llegan tanto la víctima como el ofensor, escuchan lo que uno tiene que decir, normalmente la víctima llega con todo el arsenal, ¿no? Esperando que el ofensor ataque, que niegue. Sin embargo, en algunos casos cuando han llegado y por el contrario le dicen, sí, tienes razón, pues yo lo hice, y discúlpame y dime qué tengo que hacer para reparar el daño, y la víctima, cuando le preguntamos qué necesitas tú para que consideres que te fue reparado el daño, y no saben, y dice, pues no sé, es que no me lo esperaba, y la verdad no quiero nada, o sea, únicamente quería que tuviera conocimiento del daño que me había causado, y pues con una disculpa yo tengo suficiente, cosa que en la justicia retributiva nunca se tomó en cuenta. Era únicamente se establecían las mismas sanciones, mas nunca fue escuchada a la víctima. Aparte que siempre tuvo desafortunadamente un papel secundario, nunca fue protagonista, situación que por el contrario en la justicia restaurativa sí se da. Entonces esa sería mi participación desde mi punto de vista. Ese será uno de los mayores desafíos a los que nos tenemos que enfrentar, el poder hacer que la sociedad entienda que hoy es una nueva perspectiva desde la que podemos ver la verdadera justicia. Es cuanto. Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Lucía Alfonso Ontiveros. Gracias. Bueno, se han tocado temas muy importantes sobre los desafíos, ¿no? El camino que ha recorrido la justicia restaurativa en el estado de Chiapas ha sido bastante relevante, muy fructífero. Sin embargo, cuando hablamos de desafíos, es a lo que se compromete todavía nuestra entidad federativa, a lo que se comprometen los facilitadores que estamos al servicio de esta aplicación de justicia restaurativa, y a lo que se comprometen, en este caso, los dos entes públicos a los cuales representamos ahorita, que es el Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de la Dirección de CEJA, y la Fiscalía General de Justicia a través de la Dirección de Mecanismos Alternativos. Y siento yo que, aparte de que le hace falta una difusión, pero ya no como mecanismo alternativo, sino como justicia restaurativa hacia la sociedad, hace falta también que nos comprometamos a una capacitación mucho más grande, multidisciplinaria, los facilitadores, para otorgar un servicio que esté acorde a las necesidades que en un principio, en el primer tópico, hablamos. Necesidades en las que sepamos comprender, empatizar y sobre todo escuchar a la sociedad, a la víctima, al ofensor. Y a lo mejor me voy a ver muy repetitiva, pero sí se requiere implementar políticas públicas, aparte de las que ya se tiene concentrado y los programas que han mencionado, pero sí necesitamos hacer más esfuerzos, sobre todo en esta cuestión
de qué es lo que quiero desafiar. Necesitamos crear esa cultura de conocimiento primeramente, para que yo pueda crear una cultura de paz. Porque si yo le inyecto a la sociedad, fíjate que justicia restaurativa es una justicia de paz, es una cultura de paz, es el diálogo, pues sí estamos creando el programa que se tiene de justicia restaurativa. Pero para la justicia restaurativa no le queda esa parte, ¿sí? Solamente le queda el que tú vengas, programas de restauración, programas de educación, programas de inclusión, como bien lo estaban comentando hace un momento. Entonces los desafíos son muy grandes. Entendido también de que no somos aquellas personas que van a lograr el 100% la paz, pero que sí yo me comprometo a crear los círculos en los que yo vaya fomentando esa parte de la justicia restaurativa. Si ya los mecanismos alternativos ya los conoces, si ya conoces una justicia alternativa donde tú puedes llegar, acércate y ven y conoce esta parte de justicia restaurativa, que a través de nuestros directivos, a través de las personas, a través de los 3 sectores que tenemos, crear esta parte de un programa, ¿sí?, en el que incursionemos para poder llegar a todas las personas, pero ya como una forma de difusión que hace falta, le hace falta mucha difusión a la justicia restaurativa, insisto, ya específicamente a la justicia restaurativa, para que vean y rompan, como decían hace un momento mis compañeros, paradigmas de tener la parte tradicional de por qué yo tengo que escuchar a mi ofensor, por qué tengo que escuchar a alguien que me dañó. ¿Por qué? Porque necesita también comentar lo que sucedió y que tú veas que no estamos siendo particularmente los facilitadores, ni el tribunal, ni la fiscalía, en un estado de solapamiento a la conducta antisocial, sino todo lo contrario, que estamos abriendo aquellos campos en lo que tú veas la reivindicación de aquel sujeto antisocial, que tú veas cómo no solamente es una parte en la que te dijo un quantum de dinero, sino que veas que está haciendo un servicio a la comunidad, que te pidió una disculpa, que está cumpliendo en el interior desde su familia, porque esto transgrede, la conducta antisocial transgrede no solamente el campo de la sociedad, transgrede un campo interno, familiar, disfuncional, desintegración familiar, y todos esos factores criminógenos pues producen nuevamente una conducta antisocial. Y no puedo llamarla delito porque pues soy criminóloga y estaría yo atentando con estigmatizar más a los sujetos que están en estas conductas. Luego entonces siento que es muy relevante todo lo que ha venido haciendo nuestra entidad federativa a través de estos 2 grandes órganos de procuración y administración de justicia, pero yo pongo en la mesa que nos hace falta el desafiar esta parte ya totalmente inclinada a justicia restaurativa. Si nos inclinamos a justicia restaurativa, a hacer estos conversatorios, a intercambiar ideologías, a intercambiar pensamientos, a intercambiar programas, a entrelazarnos con sociedades civiles, con las escuelas, con los centros de reinserción social, con todas las comunidades, vamos a ir desafiando, ¿sí?, el que tengamos. El delito no va a desaparecer, porque bien lo decíamos, somos personas, tenemos inherentes, pero nosotros somos parte del cambio y tenemos que ver al conflicto siempre de una forma positiva. Y la forma positiva que empiezo a darle es empezar a trabajar con la justicia restaurativa como lo estamos haciendo desde este campo, desde esta mesa, hoy en día, ¿no?
pero sí nos hace falta, como su nombre lo dice, desafiemos y esa responsabilidad lo tenemos los que estamos hoy ahorita acá, y también se lo dejo a los que están en su centro de trabajo como facilitadores, como mediadores, como conciliadores, como árbitros, en de que tengamos esta responsabilidad de llegar hasta el lugar más escondido en todas las latitudes, en todas las regiones, con justicia restaurativa. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con el licenciado Eduardo Gutiérrez Ríos. Mucho se ha hablado y han comentado de la justicia restaurativa y han sido participaciones muy correctas, muy atinadas, y no quiero sonar repetitivo a lo que ya se ha comentado en esta mesa. La justicia restaurativa no solamente ha venido a darle voz a quienes no tenían voz. La justicia restaurativa, fíjense nada más, vino también a reivindicar el sistema jurídico mexicano. En toda esta dinámica que conocemos, la justicia restaurativa ha devuelto esa esperanza en una gobernabilidad a los justiciables, a la sociedad en general, de poder volver a acudir a sus instancias correspondientes para tener esa atención oportuna. Al interior de la Fiscalía General del Estado hemos venido de menos a más. Hemos venido construyendo a través de la Fiscalía mecanismos alternativos y somos muy creyentes que tejiendo las estrategias debidas podemos tener grandes resultados. Y me permito, en atención a ello, dar un dato importante. El pasado 11 de septiembre, mediante reunión plenaria, Olaf Gómez Hernández, nuestro fiscal general del Estado, dio a conocer que por segundo trimestre consecutivo estuvimos por encima de la media nacional en cuanto a suscripción de acuerdos reparatorios, pasando por encima de estados como Campeche, Quintana Roo y algunos otros estados del centro del país. ¿Esto qué lectura nos da? Que cuando las cosas se hacen con compromiso, con estrategia y sobre todo con empatía hacia las víctimas, podemos hacer cosas maravillosas. Entonces, sin abundar de más, yo soy muy convencido de que una debida estrategia, tomando en cuenta todos los factores que ya escuchamos, a todos los sectores de las comunidades, podemos hacer cosas muy importantes en cuanto al tema de justicia restaurativa. Gracias. Gracias, licenciado. Para cerrar el ciclo, continuaremos con... Cerrando con este ciclo bastante productivo, en donde de verdad que uno se siente muy honrado de compartir estos espacios con personas tan capaces, y daba bastante gusto y alegría que estas personas capaces se encuentren como operadores del servicio. Rescato como conclusiones que, si bien es cierto, como ha mencionado ya el maestro Eduardo, esto de la justicia restaurativa no es un tema nuevo, sino que es un tema que viene ya desde el tiempo en que vino este cambio en cuanto a nuestro sistema de justicia penal. En Chiapas últimamente se han dado pasos agigantados. No es bueno conformarse, obviamente, como lo ha mencionado la doctora Lucy, siempre se quiere más, ¿no? Y a pesar de todos los grandes avances que hemos tenido en el Estado, a través tanto de la Fiscalía como nosotros, como Centro de Justicia Alternativa, pues siempre se busca que esos desafíos que nos está presentando en la justicia alternativa, pues irlos solventando y por qué no encontrar diversos, ¿no? Hay un tema importante que la doctora Lucy toca, y es el tema de la capacitación. Generalmente es un tema que anteriormente se ha dejado un poco de lado, y creo que es importante poder precisar ciertas situaciones respecto a esto. En esta administración, tanto de Fiscalía como en el caso del Centro de Justicia Alternativa, a través de la maestra Yeshua Bailar, Pasillas, se han implementado ciertas situaciones de capacitación que obedecen a un cambio de paradigma nacional. Justamente nuestras leyes penales establecen cierta obligación por parte de nosotros para estar capacitados, certificados, especializados, tanto en materia penal como en materia de justicia penal para adolescentes. Y esto obedece a la emisión de dos lineamientos.
lineamientos que ustedes tienen como facilitadores en Fiscalía a través de su conferencia, y un lineamiento que nosotros tenemos a través de nuestro consejo, ¿sí? Esos lineamientos establecen pues las ciertas materias que nosotros debemos de conocer al momento de cursarlas para poder tener esa certificación y esa especialización. Dichos lineamientos han sido cumplidos al nosotros establecer a través de la Dirección General de nuestra presidencia y nuestro consejo pues un diplomado justamente en certificación de facilitadores penales y de especialización en materia de justicia para adolescentes, que cumplen con los requisitos que establece el lineamiento. En materia también en cuanto al tema práctico ya de la aplicación de la justicia restaurativa, pues ya con un viejo conocido de ustedes, el licenciado Néstor Eli, pues se tuvo la gran fortuna de ser uno de los primeros estados en tener un procedimiento pues victorioso, un procedimiento satisfactorio de una reunión víctima-ofensor, donde se logró un acuerdo reparatorio, y no únicamente en la parte económica, sino en esta situación de la justicia restaurativa propiamente, la restitución del tejido social, en el cual pues es un caso satisfactorio y generalmente que nos gusta divulgar por el hecho de que, a pesar de que son muy pocos en el Estado, pues es un caso de relevancia con la cual, independientemente de los acuerdos reparatorios que constantemente como sector de justicia restaurativa se firman a través de los diferentes facilitadores que se encuentran en los juzgados de control y a través de las diferentes subdirecciones de las que formamos parte. En conclusión, la justicia restaurativa es ese cambio de paradigma, es ese cambio en el modo de vida, tanto de nosotros como facilitadores, como para la sociedad en general. Lo que acaba de mencionar cada uno de ustedes respecto a lo que dice la doctora Lucy, ese cambio en cuanto en que la sociedad puede ver de una manera diferente la retribución de un delito a la consecución de la cultura de paz, ¿sí? Ese cambio que se va a lograr únicamente en cuanto podamos nosotros difundir las razones o las acciones que nosotros realizamos desde nuestras trincheras como operadores del servicio, como lo podamos también hacer o difundir a nuestro círculo, a nuestro contexto social, familiar. Nosotros como operadores de servicio tenemos la plena confianza de que estamos enamorados de lo que hacemos. Ha cambiado prácticamente, estoy seguro de eso, la mentalidad de cada uno de nosotros, no únicamente en cuanto a una forma diferente de ver el conflicto, como decía la doctora. Los conflictos a veces son oportunidades de cambio. El cambio en muchas ocasiones también es favorable. Entonces, la justicia restaurativa ha traído ese cambio en cuanto a la consecución, de que no a todo delito puede haber la retribución de un castigo. Lo que se busca es darle la vida, darle jugada a la víctima, que se pueda reparar el daño, que es indispensable para este tipo de medio tratativo, este tipo de forma diferente de ver a la justicia, ¿no? La reparación del daño, que la víctima pueda ser reparada, que la víctima pueda ser escuchada y que la persona ofensora tenga la oportunidad no únicamente de reparar el daño, sino también de poder en algún momento reintegrarse a la sociedad. Eso es lo que se busca en la justicia restaurativa, son los pasos a donde vamos, es lo que queremos lograr y pues los desafíos que vengan, creo yo que con este tipo de acciones, con este tipo de retroalimentación, nos podemos ir solventando. Sería todo por mi parte. Agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad de poder estar y compartir el panel con personas tan brillantes y tan talentosas y que se haya dado la oportunidad de estrechar estos lazos entre Fiscalía y el Poder Judicial del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Continuamos con la doctora Ana Laura Cruz Suárez. Muchas gracias. Retomando lo que acaba de mencionar el maestro Canseco, definitivamente al estar cerca de la justicia restaurativa se empiezan a haber cambios y transformaciones, no solamente en cuestiones de conflictos, sino en todos los aspectos en general. Yo que fui formada dentro de la justicia retributiva, con tantos años en juzgados penales, sí estaba un poco escéptica en relación a la justicia restaurativa cuando empiezo a capacitarme. Confiaba más en un modelo represivo. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años que he tenido la oportunidad de ir aprendiendo un poquito más sobre la justicia restaurativa y sobre todo viviéndolo a diario en los resultados que veo en cuanto a las víctimas, a los ofensores y a los conflictos que se dan, hoy no puedo ver las cosas de la misma manera. Hoy ha habido un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de ser,
en mi forma de resolver también mis conflictos personales. Entonces estoy hoy muy optimista y la verdad que sí, o sea, yo cuando platico hoy con las personas, me doy clases en una universidad de los fines de semana y la verdad que siempre me encanta hablar de este tema porque estoy hoy enamorada de la justicia restaurativa. Creo que auguro muy buen futuro en relación a esto. Sé que en cuanto haya mayor difusión y sobre todo en cuanto la sociedad empiece a conocer las bondades de la justicia restaurativa, definitivamente los resultados van a ser muy favorecedores y confío en que tengamos ya una cultura de paz que pues ahorita con los conflictos ocurridos dentro de pues a nivel internacional, considero que esta podría ser parte de la solución. Yo hoy soy fiel seguidora de la justicia restaurativa y definitivamente estoy muy optimista de los resultados. Muchas gracias por la invitación y un honor haber compartido con ustedes el panel. Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Lucía Alfonso Ontiveros. Bueno, pues muchas gracias. Algo que me gustaría aclarar es pues que la justicia restaurativa no es la respuesta de todos los males, definitivamente. Porque no nos vayan a considerar por ahí aquellas personas que ya nos vamos a creer los que venimos a componer el mundo, porque a lo mejor tenemos críticas, pero las críticas, al menos de manera personal, las recibo como un halago y que me ayudan a seguir fortaleciendo esta parte del compromiso que tengo con la institución. No es la solución de todos los males, pero considero que la justicia restaurativa es la herramienta totalmente idónea que le permita a la sociedad, primeramente, tomar la responsabilidad. Segundo, que tomemos el control de estas situaciones que se dan dentro de una sociedad, pero también de transformar sus vidas, transformar la vida de las necesidades que ya hablamos, de la víctima, del ofensor y de la comunidad. Aparte de que transformamos, ¿sí?, de que nuevamente puedan relacionarse las personas, porque no estamos diciendo de que pues la víctima en muchas ocasiones pierde el sentido del control, de convivencia, y lo mismo puede suceder con el ofensor, y lo mismo nos puede estar sucediendo como comunidad. Entonces, siento yo que atendiendo a todos los pilares que tiene la justicia restaurativa, sobre todo que ya hablamos de la necesidad, de la obligación, del compromiso, también nosotros tenemos que seguir con este cambio de paradigmas, enfocarnos, pues de alguna manera, a darle vida aún más a la parte de la justicia restaurativa. Tal vez me voy a ver muy insistente, pero sí soy amante de esta cuestión de los mecanismos, no de ahorita, sino desde el año 2000, un poquito más, que los comienzo a estudiar, y siento que podemos reconstruir a través de la justicia restaurativa, transformarnos y dar un cambio totalmente al espacio donde estamos conviviendo, al espacio donde estamos laborando, pero que también rompamos con el paradigma que allá afuera tiene la sociedad de las instituciones que tenemos a cargo, y me incluyo a cargo porque pues soy especialista público en el Poder Judicial y me siento con esa responsabilidad de que nos vea que estamos haciendo todo esto en beneficio de la sociedad, de la víctima, ¿sí?, del ofensor, como lo han venido comentando mis demás compañeros. Entonces, siento yo que tenemos un compromiso, una responsabilidad ante las necesidades, ante las estrategias que se van a implementar o se están implementando y ante los desafíos que hemos dejado en esta mesa hoy, los panelistas,
y que sobre todo, que al menos he dicho, tenemos el compromiso de ayudar y colaborar, y que los estoy incluyendo a los panelistas, y me van a decir, ¿por qué me incluyen? Porque estás como facilitador, estás como parte del sistema, y como parte del sistema ya estamos dentro de esto. Entonces mi conclusión es esta, ¿no? Hay que dar a la luz que no venimos a componer todos los males del mundo, pero que sí estamos haciendo nuestro mejor papel hacia la sociedad, hacia la víctima, y sobre todo también no dejar a un lado al ofensor, que tiene un papel protagónico importante dentro de este sistema, y por qué no decirlo, dentro de la parte de justicia restaurativa. Agradezco mucho la invitación y el espacio que me concede la directora general, la maestra Elisheva Golaber, la Fiscalía General a través de la doctora Marisela Torres, y pues a los panelistas felicitarlos. Son personas comprometidas, se palpa, se siente esta cuestión de la responsabilidad, del profesionalismo y sobre todo de la ética que tenemos como operadores de este sistema de justicia restaurativa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Continuamos con el licenciado Eduardo Gutiérrez Ríos. Gracias. Pues ya todo lo dijeron. La asignatura pendiente definitivamente de esta sociedad, hablando en temas jurídicos, definitivamente es la justicia restaurativa. Y es ahí donde trasciende la importancia que reviste este tema. Ya hemos compartido muchas de sus bondades, muchas de sus ventajas, y tenemos claro, como hace un momento comenté, ese camino que tenemos que transitar como operadores del sistema. Hace un momento mencionábamos que de país a país las estrategias son totalmente diferentes, y qué decimos de estado a estado. Pero finalmente lo que nos viene a unir es el objetivo, que es esa sanación, esa reestructuración, cicatrización del tan trillado concepto del tejido social. Hay mucho sin duda que seguir haciendo mediante la capacitación, mediante la difusión, que ya lo comentaron aquí mis compañeras, mi compañero, y también podemos estar hablando de diversas herramientas, pero primero que nada tiene que entrar el compromiso, y no como funcionario, no como operador, sino como humanos que también somos y que debemos tener esa empatía para con la víctima. Más allá de la capacitación, mi humilde punto de vista que yo tengo respecto a la justicia restaurativa es que también ya se trae ese sentir de poder hacer clic con la víctima, de poder estar en los zapatos de la víctima para poder entenderlo, para poder comprenderlo y para poder estar en esta sinergia de negociación. Entonces, no podemos concebir que en este sistema no podamos tomar en cuenta esas bondades de la justicia restaurativa. Y bueno, quiero aprovechar también este espacio para agradecer a la fiscal Marisela Torres Dávila, a la directora Laura Sabrina Pérez Muñoz, desde luego a la directora también Elisheva Golaber Pasillas, que este tipo de eventos, de conversatorios, vienen a refrendar ese lazo amigo entre ambas instituciones, y que desde luego a fortalecer todo este trabajo que juntos hacemos, ese engrane tan importante que sirve para consolidar esta justicia restaurativa. Gracias.